Un cordial saludo para todos. ¿Cómo hacer gráficas de las funciones trigonométricas seno y coseno cuando el periodo es diferente a 2pi y además están amplificadas? Esta pregunta te la vamos a responder en este video de manera sencilla con un método descriptivo, así que quédate hasta el final. Soy el profesor Orlando, su anfitrión de recursos matemáticos, y te doy la bienvenida a esta presentación. Para esta presentación hemos preparado 4 ejercicios de las funciones seno y coseno, en donde en cada una de ellas vamos a encontrar un valor de amplificación, asimismo un valor de lo que se conoce como W u omega, lo que implica una variación en el periodo de la función y por lo tanto implicaciones en el gráfico de dicha función. Tenemos a su derecha la cuadrícula en donde vamos a hacer cada una de las gráficas de estos 4 ejercicios y también vemos allí las expresiones que nos van a permitir resolver estos ejercicios. Bueno, entonces muchachos, el primer ejercicio dice y es igual a 2 seno de pi medios por x. Lo primero que vamos a hacer es hallar la amplitud. Es algo muy fácil. La amplitud es el coeficiente que acompaña a la función. Es decir, este 2 que tenemos acá es la amplitud. Lo que significa que la amplitud es 2. Ahora pasamos a t, que es el periodo. El periodo t, acá a la derecha tenemos la expresión que es igual a 2pi sobre w. Entonces vamos a utilizar esa expresión, le vamos a dar entonces los valores correspondientes, 2pi sobre w. Ahora nos preguntamos, ¿qué es w? Pues w es el coeficiente que acompaña a x. Vean acá, antes de x está pi medios, por lo tanto nos queda la expresión 2pi sobre pi medios. Y lo que procedemos es a hacer la aplicación de producto de extremos y producto de medios, es decir, multiplicamos 2pi por 2 y 1 por pi. De manera que se nos simplifica el pi del numerador con pi del denominador y el resultado final es igual a 4. 4 es un número real y por lo tanto la función estará enmarcada dentro de esas 4 unidades. Ahora vamos a ver cómo distribuimos entonces las 4 unidades en el gráfico de la derecha para poder hacer nuestra función de seno con una amplitud de 2. Vamos entonces a rotular nuestro gráfico y empezamos por el eje Y. Luego de haberlos hecho, vamos a hacer ahora la rotulación en el eje X. Bueno, una vez que la tenemos, vamos a ubicar la función seno, prototipo, y a partir de ella la vamos a ajustar a las condiciones que el ejercicio nos pide. Entonces voy a traer acá una función seno, prototipo. Fíjense que acá la he ubicado ya en el origen, pero como notarán, la amplitud no es de 2 porque se nos pide que la amplitud sea de 2. ¿Sí? Acá se nos pide que la amplitud sea de 2 y la amplitud no es de 2. Fíjense que acá tiene un valor un poco mayor de 1. Asimismo, el periodo para esta función es de 3 y se requiere que sea de 4. Entonces vamos a ajustarla para que precisamente sea en esas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? La función debe estar más alargada hasta que llegue a el valor de 4, porque ese es el periodo. Entonces la estoy alargando y la vamos a ir ajustando para que precisamente se dé esa característica. Bueno, ahí. Y ahora vemos que ya tenemos el periodo bien ajustado. Nos falta que quede ajustado la amplitud y para eso entonces vamos a hacerla crecer un poco en amplitud
de esta manera. Aún nos falta, vamos a hacerla un poco más. A ver, vamos a ver por acá, bajamos un poquito y creo que ahí ya se nos ajusta correcto. Ahora sí creo que nos quedó muchísimo más ajustada, en donde la amplitud, noten, la amplitud es de 2, por la mitad está pasando por la mitad del periodo, o sea, el periodo es 4, debe pasar en la mitad de la función por 2 y seguimos avanzando para finalizar el ciclo en 4. Y ahí les presento para ustedes la función y es igual a 2 seno de pi medios x. Muy bien, vamos pasando entonces, muchachos, al segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice y es igual a 2 coseno de 1 medio x. Entonces creo que ahora nos va a quedar más fácil ir haciendo cada una de las operaciones necesarias. Ya sabemos entonces que la amplitud, como en el caso anterior, es también 2. Y tenemos que el valor de W o de omega es igual a 1 medio. Entonces nos quedará para el periodo 2pi, voy a escribirlo acá un poco más pequeñito, sobre 1 medio. Y hacemos la correspondiente operación. Entonces lo que sucede acá es que el 2 sube a multiplicar a 2pi y por lo tanto el periodo es de 4pi. El periodo es de 4pi. Ahora, en el anterior vale la pena aclarar. En el anterior aparece la F para indicarnos que se trata de la traslación de fase, que es phi sobre omega. Pero resulta que la función que se nos ha dado, tanto el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, no tiene valor de phi. No tiene valor de phi. Entonces phi es 0 y por lo tanto quedaría 0 sobre omega. 0 sobre omega es 0. Entonces voy a escribir acá el valor para el primero de la fase. Voy a trasladar esa F un poco hacia abajo. Bueno, no se puede. Entonces el valor es 0. Y lo mismo para este segundo ejercicio. La traslación de fase es 0. O sea que no hay traslación de fase. Eso lo vamos a ver en un próximo video. Por ahora estamos dedicados solo a amplitud y periodo. Entonces el periodo para este caso es de 4pi. Y vamos a rotular entonces nuestra cuadrícula para poder hacer el gráfico de esta función. Y ahora ya tenemos los valores para y, 1 y 2, y menos 1 y 2. Y para x, que es bien importante también, estamos que el periodo es de 4pi, la mitad sería 2pi, y tenemos acá la mitad de 2pi es pi, y entre 2pi y 4pi está 3pi. Ahora que ya hemos hecho la rotulación de nuestra cuadrícula, debemos fijarnos en qué tipo de función es. La función es coseno positiva. Entonces ahora voy a traer un prototipo de la función coseno y hacemos como en el ejercicio anterior para ir ajustándolo a lo que el ejercicio nos pide. Bueno, ahora acá tenemos una función coseno, pero desde luego que no se ajusta a los parámetros que este segundo ejercicio nos está dando. Entonces debemos alargarla para que llegue hasta 4pi. Bueno, ahí me pasé un poco, tal vez ahí está un poco más ajustada, y que la amplitud, recuerden que el coseno, por eso los invito a ver los videos anteriores, el coseno empieza desde el valor de la amplitud, no empieza en 0, 0, como si empezaba la función seno, y esta empieza en la amplitud, que en este caso es 2. Entonces ahora acá vamos a ajustar un poco y yo creo que ahí ya nos quedó más o menos de manera aproximada la función coseno
pero ahora en la característica de ser 2, fíjense por la amplitud, coseno de 1/2 de x, en este caso este 1/2 de x implica que el periodo sea 4x, es decir, cuando omega, que es este valor de acá, 1/2, es la mitad de x, el efecto que se produce es que la función se duplica en su periodo. Si el periodo normal es de 2pi, al tener este w o u omega de 1/2, se dobla, pasa a ser 4pi. Bueno, y acá estamos entonces ya con el ejercicio 2 completamente resuelto y pasamos ahora al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice y es igual a menos 3 seno de 2x. Vamos entonces a ir resolviendo cada parámetro de este ejercicio. La amplitud entonces en este caso es igual a 3. Acuérdense que es el valor absoluto, no se tiene en cuenta el signo. El periodo va a ser igual entonces a 2pi sobre el valor de w, es decir, de omega, que es 2. Acá se nos simplifica 2 con 2 y nos queda, esto es igual a pi. Es decir, el periodo para este caso de esta función es pi. Ya sabemos que acá no hay el valor de phi y por lo tanto la traslación de fase es igual a 0. Pasamos ahora a hacer la rotulación porque necesitamos que el periodo sea de pi. Por lo tanto, estas 4 partes que tenemos ya señaladas acá, al final deben concluir con un valor de pi. Y si tenemos ese valor de pi, la mitad de pi es pi medios, desde luego. Pi medios. Y ahora tenemos la mitad de pi medios. La mitad de pi medios es pi cuartos. Entonces acá tenemos pi cuartos, que es lo mismo que 45 grados. Y ahora nos falta la mitad entre pi medios y pi. Y la mitad entre pi medios y pi es 3 pi cuartos. Es decir, estamos teniendo divisiones de pi cuartos. Este es un pi cuarto, este es otro pi cuarto y así sucesivamente. Y ahora vamos a traer la función seno, pero esta tiene una característica, es negativa. Parte del origen igual que la positiva, pero en lugar de hacer el ciclo comenzando hacia arriba, el ciclo en este caso comienza es hacia abajo. Entonces vamos a traer esa función seno negativa. Bueno, ya he traído la función seno negativa, como les decía, inicia su ciclo hacia abajo. Pero fíjense que no se ajusta desde luego a los parámetros de este ejercicio. Entonces vamos a ir amplificándola y ahí casi me quedó listo. Pero ahora fíjense que la amplitud es de 3. 3 hacia arriba y hacia abajo. Entonces tengo que agrandarla mucho más hacia abajo y hacia arriba también. Y vamos ajustándola. Aún me falta algo más de ajuste en la parte superior y también en la parte inferior. Ahí ya queda aproximadamente ajustada. Entonces empieza en el origen, después viene a menos 3, en la mitad pasa por pi medios, sube hasta 3 y termina en pi. Y esta es la función entonces menos 3 seno de 2x. En el cuarto ejercicio tenemos que y es igual a menos 2 coseno de 4x. Y lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor de la amplitud. El valor de la amplitud es igual a 2. Y ahora vamos a obtener el periodo. El periodo entonces será 2pi sobre omega y omega es 4. Por lo tanto, esto es igual a, se simplifica y nos queda pi medios.
Entonces el periodo es de pi medios y la traslación de fase ya sabemos que en estos casos es igual a 0 porque no tenemos valor para phi. Y ahora vamos a adecuar la cuadrícula para este periodo de pi medios. Entonces tenemos que estas 4 divisiones que tenemos acá, la última de ellas debe ser de pi medios. Y hacemos ahora la mitad de pi medios, pi cuartos. Y por lo tanto, la mitad de pi cuartos es pi octavos. Y después de pi cuartos, entre pi cuartos y pi medios, tendríamos 3 pi octavos. Y como ya hemos hecho las diferentes divisiones del periodo de pi medios, entonces lo que nos queda es fijarnos en la función. La función es coseno y coseno negativa. Entonces voy ahora a traer un prototipo de función coseno negativa para adaptarla al ejercicio. Bueno, y ahora tenemos un prototipo de la función coseno negativa. Recuerden siempre que la función coseno empieza en la amplitud. En este caso, este prototipo nos lleva acá en -1, pero se requiere que sea -2. Entonces vamos a tratar de ajustarla para que sea -2 en la parte de abajo y también 2 en la parte superior, pero además que el periodo sea de pi medios. Aún necesito ampliarlo un poco más, tal vez por ahí, y ya se nos ajusta un poco más. Voy a hacer por el lado izquierdo y ahí ya podemos dejarla por ahí. A ver si acá se nos ajusta un poquito más. Ya se nos ajustó, de manera que fijémonos en lo siguiente. Arranca o inicia en -2, ascendiendo, subiendo, pasa por pi octavos en el nivel del eje X, y después subimos hasta el valor de 2 en pi cuartos, o sea en la mitad del periodo, después en 3/4 partes del periodo, o sea en 3 pi octavos, atraviesa el eje X y finaliza en -2 cuando llega hasta el valor de pi medios. Y esta sería entonces la función, o esta es la función -2 coseno de 4x. Noten entonces que en este caso, al tener este valor omega de 4, el valor del periodo se fue a una cuarta parte de lo que normalmente es. Bueno, y con esto hemos logrado nuestro objetivo del desarrollo de estos 4 ejercicios, en donde hemos analizado la amplitud, el periodo. En estos casos no hay traslación de fase. Para cada uno de ellos hemos hecho esto junto con su correspondiente gráfico, y el ajuste que hemos hecho en ellos nos permite entender, interpretar de mejor manera esto que tiene que ver con las funciones seno y coseno. Desde ya los invito a un próximo video en donde vamos a trabajar, además de estos parámetros, vamos a trabajar lo que corresponde a traslación de fase. Así que están muy cordialmente invitados. De nuevo, la invitación para que se suscriban a nuestro canal de Recursos Matemáticos si aún no lo han hecho. Si les ha parecido interesante y útil este video, pues les agradezco que nos den un like, un me gusta, que lo compartan, activen notificaciones. Nos vemos en un próximo video.